Llevo tiempo queriendo grabar algunos vídeos explicándoles un poquito a lo que me dedico y sobre todo contarles el método con el que trabajo, ya que se habla mucho de, pues, hoy en día con todo el tema del surfing, la gente siempre está estancada, no consigue avanzar y bueno, yo siempre cuento, ¿no?, que trabajando de la manera adecuada tu surfing siempre evoluciona. Entonces quería contarles de dónde viene todo esto, ¿no? Yo llevo grabándome desde los 16 años, ¿vale? Una vez me vi grabado un baño y la verdad que pensé que había sido un baño buenísimo y cuando vi las imágenes me llevé una sorpresa. Nada de lo que había sentido en el agua se veía reflejado en la imagen, las manos iban para un lado, recuerdo haberme hecho 2 o 3 tubos y no hubo ninguno. Entonces lo que hice fue, primero me quedé un poco embajonado con la situación y luego lo que quise fue superarme, ¿no? Esto fue con 16 años, tengo 42, imagínense el tiempo que llevo trabajando en mi surfing, grabándome, corrigiéndome. Entonces en ese momento hablé con mi madre y mi hermana para que me grabaran y bueno, fue lo que empecé a hacer. Empecé a grabarme, empecé a ver mis imágenes, veía los vídeos de los pros para ver qué cosas hacían ellos que yo no hacía, veía mi postura, mis brazos y poco a poco fui corrigiendo, ¿no? Corrigiendo posturas, corrigiendo detalles e iba viendo cómo día a día mi surf iba mejorando, ¿no? Es verdad que eso fue en un principio, cuando me trabajaba maniobras y detalles, pero al tiempo fue cuando pues, los amigos me preguntaban cómo podía hacer para poder llegar más vertical, para hacer un giro más fuerte y les iba contando lo que más o menos yo creía que les podía ir bien, ya que a mí me funcionaba y es verdad que ahí notaban ellos ese cambio, ¿no? A raíz de eso fue donde un poquito quise enfocar a lo que me quería dedicar, ¿no? Venía mucha gente a casa, se quedaban, entrenábamos, íbamos al agua a surfear y así fue como surgió un poquito toda la idea de lo que hoy en día es JMS Surf Training. Son muchísimos años trabajando en mi surfing, son muchísimos años viéndome grabado y corrigiéndome detalles. Si se dan cuenta hoy en día, para todos los deportes lo que se utiliza es la filmación, ¿no? Se graba y se corrigen detalles. Entonces yo siempre he dicho que el surfing, cuando tú tienes claro el trabajo que tienes que ir al agua a realizar, si lo haces, tu surfing va a mejorar, ¿no? Cuando empecé con JMC, va a ser ya para 11 años, me empezó a llegar gente de todos lados y realmente mi gran reto empezó ahí, ¿no? Porque estaba acostumbrado a grabarme a mí, a corregirme yo y a decirle a los amigos detalles que iba viendo sobre la marcha en el agua, ¿no? Pero ya cuando empiezas a trabajar con personas en específico, que cada uno tiene su nivel, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus manías, tú tienes que llevar a esa persona a trabajar lo que realmente necesita. Lo que yo hago es que lo que a mí me funcionó, transmitírselo a la gente para que ellos prueben, ¿no? Pero no todo el mundo necesita lo mismo. Entonces ahí es donde está un poquito ese plus de motivación que me da el trabajar con personas diferentes. El poder llegar a que esa persona consiga ese margen de mejora que buscamos. ¿En cuánto tiempo? Como yo siempre digo, un día es mejor que ninguno, 3 días es mejor que uno, un año es mejor que un mes. Entonces, a más constancia, mayor es la mejora. Lo que yo siempre comento, cuando empezamos las correcciones con el tema del surfing, es verdad que hay un librillo, es verdad que hoy en día hay muchísima información, todo el mundo te da muchas pautas para que tu surfing mejore, tanto YouTube, tanto libros, tanto amigos, conocidos que nos intentan marcar cosas, ¿no? Pero al final vamos al agua y no conseguimos esos resultados. Yo siempre digo que el librillo del surfing que está como puesto ahí, yo lo respeto, no lo comparto, ¿vale? No comparto
No comparto simplemente porque luego a la hora de ir al agua no se refleja, no se ve esa mejora. Entonces siempre digo lo mismo, ¿no? La gente empieza a surfear y le cuesta muchísimo avanzar. Ahí entran un montón de factores. El primero, cuáles son los primeros pasos que tienes que llevar a cabo para conseguir un buen posicionamiento, una buena estabilidad. Una vez eso ocurra, saber un poquito cómo dirigir a un lado, cómo dirigir al otro. Entonces cuando vamos con esa información, cuando vamos al agua con los detalles exactos, lo único que tenemos que hacer es coger la ola y llevar a cabo esos movimientos, ¿no? Y una vez vamos obteniendo resultados es donde realmente es satisfactorio, sales del agua motivado, con ganas de más. Si no sabemos esas cosas, es difícil que el surfing evolucione de una manera rápida. Entonces, a lo que nos dedicamos en JMC, pues es a eso, ¿no? Es como a chivarnos un poquito cuáles son los detalles que tienes que trabajar. Y esto lo hacemos desde un nivel 0, una persona que no ha surfeado nunca en su vida, hasta un nivel medio, avanzado y nivel profesional. Si cada día vas practicando, si cada día vas teniendo más conciencia de lo que tienes que ir haciendo, vas notando cómo la tabla va reaccionando a lo que tú le vas marcando, ahí es donde realmente vas a encontrar la diferencia. ¿Dónde está lo complicado? Saber cuáles son esas cosas, decirte cuáles son esas cosas, recalcártelas para que tú luego vayas al agua, lo practiques y poco a poco lo vayas llevando pues, a un movimiento natural y casi intuitivo, ¿no? Que las cosas salgan sin pensar. Lo que sí hacemos en JMC es trabajar un mismo método. No se empieza diciendo unas cosas a un cliente que surfea por primera vez, al de nivel medio una cosa totalmente diferente y al nivel profesional otra diferente. O sea, para mí eso no funciona así. Realmente nosotros trabajamos la base desde el punto hasta el nivel profesional con la misma idea, la misma línea. ¿Por qué? Porque si una persona que surfea por primera vez ya va avanzando y cuando llega al nivel medio le cambias todo, es un poco contradictorio, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una misma línea. ¿Qué pasa? Que la línea tiene que funcionar desde el principio hasta el final. Y eso es lo que tenemos en JMC, que la base es sólida desde el principio hasta el final. Si la postura es la adecuada, todo va a funcionar, todo va a salir. Cuando una persona me dice, ¿qué maniobra te hiciste? ¿Cómo puedo hacer esa maniobra yo? Exactamente lo mismo. Lo que yo hice, haciendo ese mismo movimiento. ¿En qué va a haber diferencia? En que si tú pesas 40 kilos y yo 90, pues la cantidad de agua normalmente será diferente, pero la postura siempre va a ser la misma. Entonces, si tenemos clara la postura, si reaccionamos rápido al movimiento, porque al final el surfing no te puedes tomar todo el tiempo como se toma hoy el día la gente con un skate. Coges un skate, pum, pum. El surfing son milésimas de segundo, entonces son reacciones que tienes que trabajar casi sin pensar. Pero para poder hacerlas antes hay que pensarlas. Hay que perder olas, hay que probar, volver a repetir hasta que salga natural. Constancia, trabajo, pero lo más importante es ir al agua con las cosas claras. ¿Cuántos de ustedes están ahora mismo estancados en el surfing? Al final, normalmente es un porcentaje muy alto. ¿Cómo nos podemos desatascar? Yo siempre cuando empiezo con la gente en las charlas de corrección, siempre hago las mismas preguntas, ¿no? Por norma el 99,999% me dice lo mismo. ¿Por qué? Porque están enfocados en lo que hablamos antes, el librillo del surfing. ¿Cuántos a los que le pregunto consiguen el objetivo? Casi ninguno, por no decir ninguno. Al final el que consigue el objetivo, luego viendo las imágenes, nos damos cuenta que lo que me cuenta no es real. Es ahí donde digo que no comparto lo del librillo, no entra dentro de mi idea, no por nada, sino porque luego en el agua no se ve reflejado, ¿no? Normalmente se dice, mira a dónde quieres llegar, ¿verdad? Dirige con la mirada a ese punto de la ola donde tú quieres llegar. Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿cuántas veces llegas? La respuesta suele ser, no, nunca. Entonces, no nos podemos parar a pensar y decir, ¿será que la mirada no es? ¿Será que si yo miro a donde quiero ir y no llego es por algo? Esas son las cosas que tenemos que tener claro. También nos dicen mucho lo de, no, proyecta, lanza los brazos y estírate fuerte para llegar al labio con potencia. ¿Llegamos con potencia?
tampoco. Entonces, es el momento en el que tienes que decir, pruebo otra cosa, porque si esto lo hago, lo intento 1, 2, 10.000 veces y no lo consigo, ¿realmente eso funciona? Es en lo que tenemos que pararnos a pensar, ¿no? Yo hago muchas veces lo de, vale, ¿cuál es la idea ahora mismo? ¿En qué nivel estás? ¿En qué punto de tu surfing? Vale, la idea ahora es llegar aquí, vertical, bien. Mira tu imagen. Esta es tu postura, este es el movimiento que estás llevando a cabo. Prueba este. Haz esto, esto y esto. Vas al agua y si realmente haces lo que te pido, vemos la diferencia en la imagen, cómo la tabla llega a donde queremos. Es simplemente tener claro para qué sirve cada parte del cuerpo. Porque, por ejemplo, nos posicionamos, nos ponemos de pie. ¿Sabemos cómo van los pies posicionados en la tabla? Fundamental, o sea, la idea principal es un buen posicionamiento. ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? Normalmente, si sabemos cuál es el correcto, tenemos que ir al agua y que funcione. El problema es cuando creemos cuál es el correcto, vamos al agua y no funciona. Ahí está el problema. Yo siempre empiezo por lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirve el pie delantero en el surfing? Te puedo decir que sirve para dos cosas. ¿Pero sabes cuáles son? ¿Cómo podemos ir al agua y sacarle el mayor rendimiento a esas cosas que puedes hacer con el pie delantero? ¿Para qué sirve el trasero? ¿Cómo se posiciona? ¿Para qué sirve la mano delantera? La mano trasera. ¿Para qué sirve la cabeza? Un montón de información que tenemos que saber, pero no sabemos qué parte de nuestro cuerpo trabaja para poder conseguir generar más velocidad, llegar más vertical, cerrar una maniobra con más fuerza. Entonces, si no tenemos claras esas cosas, difícilmente conseguimos el objetivo, ¿no? Y vienes a entrenar conmigo, vienes a entrenar a JMC, vale, abre tu mente, absorbe todo lo que vas a escuchar, olvídate de los partes, olvídate de mirar internet para ver si las condiciones son buenas. Al final, cuanto peores son las condiciones, más exigimos a tu cuerpo, más naturales son los movimientos y es de eso que se trata. Trabajar de una manera natural, forzada y luego corregir esa postura. Porque al final todo el mundo dice lo mismo, no, es que yo surfeo mejor en olas más grandes. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿surfeas mejor? ¿O tu sensación es mejor? El surfing es el mismo. Al final lo único que te puede dar es que al ser la ola un poquito más grande te dé más velocidad y tu sensación sea un poquito mejor, pero al final vemos la imagen y el surfing es el mismo. Da igual las olas, da igual las condiciones, lo importante es ir al agua y hacer un trabajo real de lo que necesitas y ahí va a estar la diferencia, ¿no? Trabajar lo que realmente necesitamos.